El ser humano puede presentar etiología momentánea causada por una depresión debido a una circunstancia externa muy fuerte que en un momento determinado puede desear la muerte. Y eso tiene que ver mucho con la depresión. La depresión, en el grado que vaya avanzando, pues llega un momento en que la persona se consigue sin respuesta y entonces comienza a desear algo que ella piensa o él piensa que es una salida a su necesidad, a su prueba. Uno cuando tiene, uno puede definir y buscar el concepto y todo, pero eso es totalmente diferente a lo que puede sentir alguien que esté en depresión. Y aun cuando maneje aunque maneje el conocimiento, la epistemología del concepto y todo, hay algo que está allí, que es espiritual, que está prelando sobre la vida de la persona. Entonces, no estamos haciendo algo que podamos manejar con nuestras propias manos. Nos estamos metiendo en un terreno que necesariamente Dios tiene que estar en el asunto. Si no, no vamos a poder a acertar en muchas cosas, no vamos a ser asertivos, porque no depende de uno no depende. Sí, y precisamente de eso es lo que se trata la mente de Cristo. Mire. Y nosotros tenemos que tener el corazón abierto, la mente abierta para lo que Dios está haciendo. Porque cuando uno puede describir ya los conflictos que logró identificar, porque mientras no identifiquemos el conflicto, no habrá solución al problema. Entonces hay cosas complejas, y por eso nosotros tenemos que, si tenemos la mente del Señor, entonces sí vamos a poder caminar bien. Cuando yo tengo dos ideas contrarias, entro en conflicto, entro en desorden mental. Y me puede llevar a soluciones problemáticas. Ahora bien, ¿cómo afrontamos este proceso hacia la libertad? Bueno, Jesús, o mejor dicho, la palabra de Dios, tiene las estrategias para esto. Yo llamo a eso de hacer una lista con nuestro deseo, accionar. Yo estoy comenzando a entrar en acción. Comienzo a accionar, por fe. El segundo es identificar los deseos opuestos. Entonces a eso lo llamo yo observación. Voy a observar. Acciono, hago mi lista, observo. 3. Libérese de los deseos equivocados. Lo llamo kenosis, que es despojarse. Pero es interesante que acá dice, y es muy fácil, libérese de los deseos equivocados. Pero yo, para librarme de los deseos equivocados, es un proceso, porque yo tengo que saber cuáles son los deseos correctos según la palabra de Dios y los deseos equivocados. Porque yo pudiera hacer que mi deseo, lo que yo pienso que está correcto, ante los ojos de Dios están equivocados. Y ahí entra automáticamente en pugna. Ahora bien, después que yo me despoje de mi deseo equivocado, debo recibir los deseos de Cristo. Ahora, yo lo recibo, el Señor me lo da, pero hay una condición ahí de recibir, es aceptarlo. Que yo acepte los deseos de Él. Y esta es otra pugna. Pero las circunstancias en un momento determinado pueden llevar al extremo de todas estas cosas. O llega un momento en que para ti lo que era muy importante, llegó un momento determinado que dejó de ser importancia, perdió importancia. ¿Por qué? Porque hay algo allí que está en tu corazón que te cambió la vida. Y hay muchas cosas, pues. Debemos tomar una decisión. ¿Dónde? En nuestro corazón, para poder seguir los deseos de Él. Si no nos decidimos por Él, no vamos a avanzar. Entonces yo resumo rápidamente, digo, lista de deseos, identificar los deseos, observarlos bien, ¿verdad? Librarnos de ellos, es decir, despojarnos, ¿verdad?
recibir los deseos del Señor y tomar la decisión. Porque cuando yo lo recibo es muy fácil. Usted recibe una carta, pero usted tiene que abrirla y leerla. Entonces yo tengo que internalizar los deseos del Señor en mi corazón. Mire cómo obra Jesús en este proceso. En primer lugar, Jesús va a crear el deseo en usted de ser semejante a Él. Ese no es algo que usted quiere para Dios. Ese no es algo que usted puede desear. Es algo que Dios va a poner. ¿Y cómo va a poner? Usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta porque usted tiene el deseo de hacer el deseo de hacer semejante a Jesús. Y entonces va a empezar a hacer un cambio y usted va a empezar a hacer los cambios. Digo usted porque es la persona de usted, pero es por lo que ha sido depositado en su corazón, el deseo, que debe ser más fuerte que el que usted tiene de hacer la voluntad, de ser igual a Cristo. ¿Cómo se manifiesta ese deseo? Bueno, hay luchas que usted no quiere venir, no quiere hacer algo para Dios, pero usted siente la imperiosa necesidad que usted tiene que estar allí, esté como esté, siéntase como se siente. Ahí algo está pasando, ahí algo está sucediendo. Ahora, si ese deseo es todo lo contrario, también está pasando algo. Pero cuando está Cristo en el asunto, lo primero que Dios va a crear es el deseo. Él pone el deseo, el querer y el hacer de su buena voluntad. Porque a veces no está el deseo, pero más fuerte es el deseo de Dios. ¿Cuándo? Cuando damos cabida. Cuando sucede esto, Cristo comienza a hacer que usted desee lo que Él quiere. Te empieza a desear. Es Jesús el que pone. Ay, yo voy a ir. Yo deseo esto. Y los deseos que pone Cristo en cada uno de nosotros, en usted, le va a permitir que el Padre obre en su vida. Que empiece a obrar en su vida. Así que el único propósito que yo veo acá, tremendo, es que usted pueda experimentar la plenitud de Cristo. Eso le va a dar paz. Porque si usted experimenta la plenitud de Cristo, usted va a tener la mente de Cristo. Y si usted tiene la mente de Cristo, usted va a tener una mente en orden. No va a tener una mente en desorden. Y aun cuando el desorden quisiera venir, siempre va a prelar la voluntad de Jesús. Entonces esa es la lucha que tenemos. Esa es la lucha que habla allá en Gálatas. La lucha de la carne contra el espíritu. Ahora bien, una vez que empieza eso, ¿verdad? Usted comienza a cultivar deseos espirituales y a buscar el reino. Usted empieza a buscar el gobierno de Cristo en su vida. Usted va a empezar a buscar la soberanía de Dios en su vida. Usted va a empezar, está siendo entrenada para hacer lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada a su carne. Y a veces usted se abstiene. Tal vez en ese proceso lo hace inconscientemente, pero en el momento que usted observa y se da cuenta, usted deja de hacerlo. Y ese es el proceso hacia la libertad en Cristo. Que no lo va a poder hacer usted solo, no lo va a poder hacer. Pero en la medida que el Espíritu Santo ministra su vida, entonces usted va a comenzar a trabajar con esto. ¿Ve? ¿Y cómo nosotros empezamos a cultivar ese deseo? Con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús robaba. Jesús era embustero. Chismoso. Y entonces, ¿por qué somos chismosos? ¿Y por qué somos ladrones? ¿Y por qué somos esto? Entonces, el mayor ejemplo que tenemos es Jesús. Entonces, viendo cómo se conducía Jesús, entonces vamos a empezar a cultivar ese deseo de tener la mente de Cristo, la personalidad de Cristo, las actitudes de Cristo. Y Jesús quiere que usted tenga esos mismos anhelos. Y un anhelo sí es un deseo ya vehemente, pues un anhelo ya es mayor que un deseo común. ¿Ves? Es que tú lo anhelas, lo piensas en el día, lo piensas en la mañana, lo piensas en la tarde. Yo quiero. Y Jesús quiere que usted tenga esos deseos. Así que esto va a dar dependencia poco a poco, y la dependencia consiste en permitir que Cristo me anime a ser semejante a Él.
Tiene que haber un ánimo, una exhortación de parte de Jesús que me anime a deshacerme de mis deseos y permitir que Él me dé su deseo. Ahí es donde empieza el trabajo del Espíritu Santo en su vida, cuando usted ya sabe que cuando usted comienza a observar su lista o comienza a observar su personalidad, usted comienza a saber, y cuando usted comienza a ver cómo es Cristo, o a conocer cómo es nuestro Señor, entonces usted empieza a ver que hay un antagonismo en algunas actitudes que usted tiene y las actitudes que ha tenido nuestro Señor. Es un proceso que va a llevar tiempo, ¿ve? Porque, ¿sabe una cosa? Dios no va a pasar por encima de nuestra voluntad, y en esto no hemos caído. Mientras usted no decida tomar una decisión al respecto, usted va a seguir siendo el mismo. No va a poder pasar de allí, porque Dios no va a pasar por encima de nuestra voluntad. Es necesario que nosotros participemos en este proceso. Es una iniciativa propia. El Señor quiere que el deseo de Él esté en nuestros corazones. Porque si el deseo del Señor no está en nuestros corazones, ni siquiera un marine va a poder lograr en nosotros nada. Ni que nos lleven a la última consecuencia. Si no, el Señor no hace el trabajo en nosotros y nosotros lo hacemos para el Señor, olvídese. Este negocio de la libertad en Cristo, Dios lo hace. Claro que Dios lo puede hacer, pero tiene que contar con el consentimiento suyo. Y usted tiene que participar en ese proceso por su propia iniciativa. Usted no puede quedarse cómodamente sentado y esperar que Dios le transforme. No lo va a hacer. Usted va a tener que salir de su comodidad. Esto no funciona de esta manera. Usted tiene que salir de su comodidad. Usted tiene que observar, reflexionar, accionar, despojarse, recibir de Dios y tomar una decisión. Porque si usted no observa bien, puede que tome la decisión equivocada. Si usted no reflexiona bien, puede que no vea la verdad que está allí. Si usted no es capaz de accionar, se queda en el aparato. Si usted no se despoja, ¿cómo le van a llenar de nuevo? Es como el vaso que está lleno, no puede ser llenado. ¿Cómo puede recibir usted de Dios? Y si usted no toma una decisión de seguir a Cristo, olvídese, cualquier problema que le pase, va a saltar la talanquera. ¿Y va a haber circunstancias? Claro que la va a haber. ¿O es que acaso no estamos en una guerra? ¿O es que acaso el diablo juega carrito? El diablo está jugando a nuestra destrucción total. Pero si tomamos la decisión, tenemos la autoridad, la fuerza y el poder de Cristo para recibir. Ahora, nosotros no podemos ser lo que Dios quiere si Él no obra en nuestra vida. Entonces tenemos que permitir que Él tome la iniciativa en nosotros a fin de crear ese deseo de ser semejante a Él. Ahora, el deseo de Jesucristo va concatenado al carácter de Jesús. O sea, usted no puede hacer la obra del Señor y tener el deseo del Señor si no tiene el carácter de Jesús. Porque si no, lo que va a crear es conflicto. Va a tener dos pensamientos contrarios y le va a traer conflicto. Usted no puede vivir la vida en Cristo siendo el mismo que era. Usted no puede vivir la vida en Cristo siendo que tenga una mente pendenciera o una mente competitiva o una mente que se sienta superior a los demás.